Bueno, estamos ante uno de los últimos depósitos que han llegado al Museo de Bellas Artes de Asturias de uno de los pintores mejor representados en nuestra colección, de uno de los pintores asturianos pertenecientes a la generación romántica, que es Dionisio Fierros. El Prado ya había depositado hacía unos años otra obra importantísima, una salida de misa en Santiago de Galicia, precisamente del mismo año, de 1862, año al que pertenece también esta pintura, y que además pasa por ser uno de los primeros cuadros de costumbres, esa salida de misa pintado por un pintor en el norte de España. Dionisio Fierros ha pasado a la historia del arte español por ser el primer pintor en trabajar la pintura de costumbres para ese registro del norte de España, a diferencia de lo que ya se venía haciendo en el sur, en Andalucía, en Madrid, en épocas anteriores. Centrándonos en la obra que tenemos que comentar, un palco en el Teatro Real, en un teatro lírico del año 1862. Cabe destacar que es una de las grandes producciones, de las grandes piezas de Dionisio Fierros, en la que todo está presidido por un principio de armonía. En ella se representa a la burguesía madrileña, a la gran burguesía, a esta burguesía que socializa, que desarrolla sus rituales de socialización en espacios como puede ser el de un teatro, donde se hacen negocios, donde se corteja, por ejemplo, como sucede en este caso, y es una buena cuenta o una buena muestra de cómo Dionisio Fierros está en estos años iniciales de la década de los 60 combinando diferentes géneros, ¿no? Tenemos el cuadro de costumbres, tenemos el retrato, por supuesto, y también tenemos la pintura de género. Un palco al que le precedía casi siempre un antepalco con refrigerios y comida, donde se realizaban todos estos ejercicios de la sociedad alto burguesa del momento. En la obra destacan toda una serie de personajes en primer plano. Los personajes femeninos son fundamentales. Destaca el primer plano de este situado en la parte izquierda de la composición, que con sus prismáticos o anteojos está mirando más bien algo que le ha llamado la atención del patio de butacas, y son personajes que beben por un lado de la pintura italiana, como es este bellísimo ejemplo de figura femenina de rostro perdido, de una pintura italiana que Fierros no conocía porque todavía no había viajado a Roma. Fierros era un pintor muy madrileño, le gustaba mucho Madrid, le gustaba mucho el tipismo de Madrid, y aunque fue un gran discípulo de José de Madrazo y de Federico de Madrazo, que sí que sobre todo Federico había pasado por París y Roma, es un pintor que no ha hecho el viaje en estos momentos a Roma. Y luego estas dos mujeres, en donde se ve ya la influencia de la pintura francesa, sobre todo en estos amarillos del personaje situado en la parte izquierda de la composición y de los amarillos o dorados que aparecen también en esta parte del palco. Frente a las mujeres destacan los hombres ubicados en los intersticios de la composición. Uno mucho más abocetado, menos compuesto, que mira de manera un poquito recelosa al personaje masculino de la derecha, ubicado en otro de estos intersticios, que parece estar cortejando, en cierto modo, a estas dos figuras femeninas que podrían ser quizás hijas de ese personaje. Destaca el contraste de colores entre el medio plano y el fondo, esos colores cálidos y oscuros, con estos otros mucho más claros, sobre todo de escotes y vestidos, estos amarillos y estos verdes, que originan un contraste bastante interesante. El cuadro además responde a un formato ovalado, que era un formato muy característico tanto del género del retrato como también de este tipo de obras más de género, pintadas en este momento por Dionisio Fierros. Y por último habla también muy bien, y este es un tema bastante interesante, de la estrecha relación que a lo largo de estos años 60 había entre los pintores, los literatos y los músicos que frecuentaban la capital española en aquella época, ¿no? Esta unión, esta relación entre artistas de diferentes ramas
se ve muy bien representada de manera directa o indirecta en este cuadro, que es una de las grandes incorporaciones que nos ha realizado el Prado a través de sus depósitos, de los depósitos que nos han llegado en 2022 y que está expuesto en esta sala, en este paño de pared que cierra muy bien la composición.